Hace unos días, con la querida, respetada, admirada Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, hablábamos de los infiernos industriales que en diferentes partes de México están provocando enfermedades crónicas y hasta muertes. Bueno, pues ya hay un mapeo, ya está definido este mapa de los infiernos industriales en nuestro país y es un tema que nos debe ocupar a todos porque es un tema urgente. Y este es el tema con el que vamos a abrir esta mesa de investigación. Contralínea Sin Censura TV. Te saludo con mucho gusto, Nancy. Buenas noches. Vicente, y sí, justo como tú lo dices, me parece que es fundamental que observemos como sociedad, como pueblo, esta problemática, porque además está llevando a la muerte a personas inocentes y además en un discurso que intentan decirnos que no tienen nada que ver con la contaminación tóxica de fábricas y también de todas estas zonas de agroproducción, sobre todo para exportación, y sí tiene que ver, por primera vez, y ya lo adelantábamos desde la semana pasada, Vicente, se ha presentado un informe sobre una de estas regiones de emergencia sanitaria y ambiental correspondiente al Alto Atoyac, pero en esta otra entrega de este seguimiento que estamos dando, vamos a presentar una entrevista con uno de los científicos del CONACYT que está dando seguimiento a todo este tema y nos revela justamente cuáles son esas 30 regiones altamente contaminadas que pues están siendo origen de muchos casos de muertes prematuras, de muertes por enfermedades terminales que no debían de haber tenido las personas y que las contrajeron pues precisamente por el oxígeno contaminado que están respirando todos los días o por el agua contaminada que beben o por los alimentos contaminados que están comiendo todos los días. Y me acuerdo mucho que en esa ocasión, Vicente, pues tú manifestabas tu preocupación por tu tierra, por Sonora, y yo te decía que sí, que en este mapeo de zonas de emergencia donde ya están en una situación de crisis humanitaria por el número de personas que mueren o que están enfermas, sobre todo niñas, niños y adolescentes, te decía que sí está Sonora, y en efecto, en esta lista que nos ha compartido el doctor Andrés Barreda Marín, pues aparece Sonora, y no solo con un tema, Vicente, o sea, el asunto es que son varios temas en Sonora, pero sobre todo esta región del río Sonora, pues sí es una de las zonas o de los infiernos industriales o ambientales de México, como querramos llamarle. Y yo pondría mucha atención, Vicente, en dos asuntos para empezar a hablar de esta problemática. El primero de ellos tiene que ver con la falta de información a la que hemos sido sometidos desde hace décadas los mexicanos y las mexicanas con tal de privilegiar las inversiones extranjeras en nuestro país y el riesgo de que esto continúe con el llamado nearshoring o esta relocalización de las empresas en México. Y por otra parte todo lo que tiene que ver con los ataques al CONACYT, porque el CONACYT estaba capturado por estas transnacionales, por estas empresas, pero aquí nos queda mucho más claro por qué tantos ataques. No solo es el tema de que ya no está financiando los pañales, que ya no está financiando el papel sanitario de Kimberly Clark, no, ese no es solo el asunto. El tema es que está identificando a las transnacionales como responsables de la pandemia de cáncer infantil. Recordar que en este sexenio este tema del cáncer infantil, del cáncer en niñas, niños y adolescentes ha sido una bandera de la derecha para decir que el gobierno de México los dejó sin medicinas, que los dejó sin sus tratamientos
que necesitan y están pues apuntando el dedo en esa dirección, pero no nos dicen que el origen de esta pandemia de cáncer, de esta pandemia de enfermedades renales en niños, niñas y adolescentes se debe a las políticas públicas que impusieron en los gobiernos priistas y panistas, que por supuesto el panismo convalidó desde el Congreso y que relajaron, flexibilizaron tanto el tema industrial, que Estados Unidos nos mandó toda su basura tóxica, nos mandó sus procesos altamente tóxicos y además pues sistemáticamente y de forma deliberada nos han mentido en el sentido de que no quieren decirnos que toda esta basura significa muerte masiva, que toda esta toxicidad sí repercute en que tengamos cáncer, en que tengamos enfermedades terminales, y todo esto ya desde el punto de vista científico muy documentado, que sí es así, que no pueden seguir engañándonos desde el sector salud o desde la propia academia o desde la prensa, que también se ha prestado a todos estos asuntos, de que es un tema de genética. No es un tema de genética, tiene que ver con lo que respiramos, tiene que ver con los alimentos que consumimos, tiene que ver también con toda el agua contaminada. En estos momentos estamos viendo algunos de estas zonas altamente contaminadas donde ya se considera que son de estas regiones de emergencia sanitaria, donde la gente está muriendo por esta presencia de las industrias o de las megaciudades. Y sí me parece fundamental, Vicente, que tengamos en cuenta que hay responsables, que esos responsables tienen que rendir cuentas al pueblo de México y que esos mismos responsables son los que financian y nutren la campaña de desprestigio contra el CONACYT, porque quieren un CONACYT doblado a sus intereses, arrodillado a sus intereses y que no esté revelando con evidencia científica tan inminente genocidio, porque no hay otra manera de llamarlo, a este crimen que están cometiendo todos los días al emitir estos elementos tóxicos, Vicente.